Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Bien, iniciamos Sala de Prensa con un invitado especial. Hoy hemos traído a nuestro programa a una persona que es protagonista indudablemente de una de las investigaciones más importantes que en este momento se hacen al gobierno de Gustavo Petro. Hablo del representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, que nos acompaña en Sala de Prensa. Representante, es usted muy amable, gracias por atendernos. Bienvenido a Sala de Prensa. Oscar, buenas tardes a usted y a su audiencia, y estamos, complacidos de estar con ustedes para contarles estos temas que creemos son de interés nacional, así que estamos listos y muchas gracias. Pues, representante, uno no queda dejar sorprendido cuando empieza a mirar cifras y encuentra temas como, por ejemplo, en el primer año de gobierno de Gustavo Petro, 29 ministros en un año para 18 ministerios, y se han realizado 67 nombramientos en 27 viceministros. Sí, Esto es un montón de gente, una cantidad de ministros, y pues lamentablemente uno empieza a ver una ingobernabilidad en Colombia con tantos ministros, con tantas personas llegando a aportar desde un cargo, una dignidad tan importante como la del ministerio. Bueno, Oscar, varias cosas por decir. Lo primero es que queda evidenciado que una cosa es tener discursos y agitación y otra muy distinta es tomar las acciones del gobierno. El antecedente que tenía el país sobre Gustavo Petro y su condición de gobernante era la alcaldía de Bogotá, donde había sucedido algo muy parecido a lo que hoy empezamos a ver. Una altísima rotación en los funcionarios de la administración distrital, unas terminaciones de las relaciones con quienes lo acompañaban siempre en una discusión política, y ahora quienes no concebíamos que podía ser un gobernante, pues el tiempo nos empieza a dar la razón nuevamente. Hablemos del último año de gobierno, usted lo ha mencionado bien en esta investigación que nosotros hemos empezado a compartir con ustedes los medios de comunicación. Primero, un nivel de incertidumbre en cada uno de los ministerios, donde se refleja además en las últimas semanas que el porcentaje de ejecución de los ministerios es del 25-27% promedio. Entonces el país, escuchamos a Gustavo Petro diciéndole a la gente, a su gente, a los de su confianza, que si no, pero bueno, esa era otra discusión. Y cuando entramos a ver un segundo nivel del gobierno en los viceministerios, encontramos una noticia todavía más preocupante, y es que de 27 o 28 viceministerios, solamente 4 o 5 personas han podido estar durante un año, el resto han rotado todos, pues, con lo que eso implica para cada una de las estrategias de un gobierno o todos los sectores del país, bien sean sociales, gremiales, sectores productivos, económicos. Hoy hay una gran incertidumbre. Y de toda esta lista de ministros, parece que le quieren agregar otros 4 más que están en la cuerda floja, según los temas políticos. Pero de esto que usted está hablando, representante, yo quiero hacerle un pequeño paréntesis. Y vale la pena lo que estamos tocando, porque lo acabamos de vivir este fin de semana en la vía del Pulciano. Porque con la caída del puente de los Grillos, que dejó totalmente incomunicado a este sector de Boyacá, con Casanare y el interior del país, encontramos, por ejemplo, a la directora de Invías, desconectada de la realidad de lo que ocurre en las vías nacionales, y pues obviamente no la culpamos. Es una señora que acaba de llegar al cargo. Después de un año acaban de nombrar oficialmente a la directora de Invías. Lo mismo le pasa al señor ministro de Transporte, un hombre que no lleva sino 2 meses en el cargo y que apenas está empezando a enterarse de todo lo que ocurre en las vías nacionales. De hecho, ordenaron ahorita revisar todos los puentes del país. Ahora podríamos conversar del INVIMA en el sector salud, las implicaciones que ha tenido con la importación o autorización de medicamentos o instrumentos quirúrgicos de manera específica. Hemos tenido la experiencia que la Clínica Cardiovascular de Medellín nos informó que han tenido que retrasar procedimientos quirúrgicos porque el INVIMA no autoriza la importación de una aguja especial, para que usted vea la magnitud del tema. Pero si hablamos del sector de infraestructura, usted acaba de mencionar Invías, y le agrego la Agencia Nacional de Infraestructura, 4 ocasiones su director. En el departamento de Antioquia nos hizo saber la gobernación que cada que estaban tratando de resolver un problema en la
concesión Vial Pacífico 1-2, había que llegar a explicarle al director de Invías y cuando apenas estaba terminando de entender el problema, no, entonces es el retraso en las obras, en la infraestructura. Alguien que pueda ver las cifras dirá, uy, qué montón de cambios, pero no dimensiona el impacto que hay en cada uno de los sectores. Nosotros con esto queremos es hacer un llamado de atención al país, al gobierno, porque hay preocupación. Con sector de la economía que usted converse tiene una preocupación, porque no encuentra con quién tener una interlocución fluida, válida, serena, y por el contrario, esto no está en la investigación, pero es un hecho que también hemos conocido recientemente, y es que todo el personal técnico que había estado durante años en los ministerios, sin importar cuál fuera el gobierno, han salido de ellos, los han despedido. Entonces, reemplazan personal técnico de los ministerios por activistas que no conocen lo que están haciendo, y eso tiene unas implicaciones directas en el funcionamiento del país, sin duda alguna. Y es que se ve desde todas las perspectivas, representante. ¿Está ingobernable el país? Así es una sensación de ingobernabilidad, y yo sí quiero, digamos, dejar fijado a usted, Óscar, a la audiencia, a quienes nos vayan a escuchar y nos escuchen, que esto no puede seguir siendo un discurso del presidente de la República de enemigos. No, él tiene que concebir, entender que por fin es el presidente de la República en esos objetivos políticos que él tuvo, pero ya lleva un año y parece que siguiera actuando como un candidato o como un senador de oposición, y eso lo están reflejando los hechos. Aquí estamos presentando unas cifras solamente de los nombramientos, de los cargos. Los resultados son todavía más pavorosos. Así que yo sí creo que aquí hay que hacer una exigencia que trascienda inclusive la visión política. Esto no se trata siquiera de si somos de oposición o no, sino del funcionamiento y la inestabilidad del país completo. Por ejemplo, ministerios como el de la Cultura, que ha tenido 3 ministros en un año. Ha tenido 3 ministros, el último duró encargado no sé cuántos meses, 5 o 6 meses, pero si usted va al otro nivel del Ministerio de Cultura, Óscar, cada uno de los ministerios ha tenido 4 viceministros y varios de ellos encargados. O sea, ¿cuál política de cultura puede funcionar así? Ahí quedarán unos activistas, lo digo con mucho respeto, unos cantantes, unos teatreros que se ideologizaron, se encargaron de convertirse en unas voces de Petro en la campaña y unos agitadores hasta violentos en el lenguaje. Pero si hay algo con certeza hoy en el país, es que el sector de la cultura está tremendamente abandonado y entregado a la deriva. Nadie puede decir lo contrario. Hoy no hay una política de cultura precisa en el país, los municipios no tienen interlocución. Y volvemos al problema, cuando van a conversar con un viceministro, resulta que ya no es ese, ya es otro, y tiene que volver a empezar esos reprocesos, si cabe esa palabra. De petición que pasaron y cuáles les han respondido al respecto. Bueno, Óscar, ha sido un total de 117 solicitudes de información, entiéndase derecho de petición. Sí. Nosotros en el Congreso tenemos cierta prerrogativa que nos deben contestar a mayor brevedad, y todavía están faltando algunos ministerios por darnos respuesta precisa. Quiero contarle, el Ministerio de Ambiente es uno y el Ministerio de Vivienda es otro. Si usted me... que han sido, digamos, 2 ministerios estables. Sí, en los ministerios, pero no en sus programas. Déjeme hablar del Ministerio de Vivienda. El gran retraso con el otorgamiento de los subsidios del programa Mi Casa Ya, que fueron más de 560.000 millones de pesos que se retrasaron, ha empezado a causar que se paralice la entrega y la adquisición de viviendas de interés social en Colombia. Y eso no se está viendo en este año 2023, se va a ver en el 24. Cuando ya no pueda haber el ingreso del subsidio de Mi Casa Ya, pues no va a alcanzar el subsidio de la caja de vivienda o de la caja de compensación familiar, y por tanto las familias no van a alcanzar a adquirir. Y muchos de esos inventarios o de esos apartamentos de interés social, las empresas no los van a poder entregar. Óscar, viene una crisis profunda en el sector de la construcción, y parte de la tardanza, digamos, se deriva de la tardanza del Ministerio de Vivienda en la entrega de ese subsidio. Yo estoy esperando que me entreguen toda la información, ya de entrada es muy grave. ¿De qué otros ministerios se conocen investigaciones? Por ejemplo, del Ministerio de Transportes. ¿De qué otros también conocen ustedes? Bueno, transporte conocemos que el ministro es uno de los que se cambió, de los que rápidamente salieron de él, y por pura
agitación política, el ministro Reyes terminó saliendo, unos sectores del país decían que tenían un buen entendimiento con él, que había una buena conversación, salen de él. Ahorita las entidades adscritas al Ministerio de Transporte, 9 meses para contestarle a la empresa Viva Air y a Bianca si les permitía la integración o no. Y en el mes 9 dijo que sí. Bianca si les permitía la integración o no. Y en el mes 9 dijo que sí, pero ya no había condiciones para esa integración. El gobierno hubiera podido rescatar perfectamente la operación de Viva, no solamente con lo que eso implica para la competitividad, más sillas en oferta, sino también en empleo. El hub de operación de Viva estaba en la ciudad de Río Negro, se pierden más de 5.000 empleos, porque un gobierno y una aeronáutica civil tarda 9 meses en decirle sí o decirle no. Es muy importante que nosotros traslademos, evidenciar en la práctica cómo es que esto ha ido afectando sectores del país. Representante, escuchándolo todas estas cosas, ¿podría concluir que se está gobernando con soberbia Colombia? Absoluta. Yo creo que siguen en una discusión ideológica. Ellos, no hay discurso en el que no digan que quieren un acuerdo nacional, pero inmediatamente pasa el discurso, lo que hay es soberbia, lo que hay es intransigencia, lo que hay es carga ideológica en cada una de las reformas de los planteamientos, lo que hay es desafío. Ahorita están, si usted me permite, Oscar, retrayendo, actualizando unos discursos o unos testimonios de personas que estuvieron en la Ley de Justicia y Paz. Durante 15, 18 años han dicho lo mismo y ahora la agenda del gobierno y el canciller es volver a traer a Macaco, a Mancuso, y es un país que se quiere concentrar en una pelea de venganza ideológica y no en cómo avanza la vivienda o cómo avanza el sistema de salud o cómo resolvemos la queja de las 3 EPS más importantes de Colombia que dicen que pueden operar hasta septiembre. Esos son los problemas que estuviera resolviendo un gobierno serio, pero aquí lo que tenemos es una nómina de agitadores que no van a entender cuáles son las verdaderas necesidades del país. Un tema interesante que tiene que ver con el Ministerio de Salud es que su ministro dijo que iba a cortar prácticamente el hilo y que los hospitales que quisieran negociar directamente con el gobierno lo hicieran. ¿En qué quedaría este tema? ¿Las EPS cómo quedarían? ¿La ley 100, etcétera? ¿En qué quedaría todo esto? No, mire, Oscar, aquí hay una apuesta clara del gobierno de asfixiar, de acabar por una vía alterna la reforma a la salud, a las EPS. Es una determinación que tiene y esto se configura también con las decisiones que ha tenido la Superintendencia de Salud en sanciones exageradas, en intervenciones innecesarias, como sucedió en mi departamento de Antioquia con la EPS Pública Sabia Salud, cuando estaba cumpliendo 14 de los 17 indicadores. Hay una decisión de última hora de intervenirla y yo en algún momento lo pudimos decir, el gobierno sí le está dando un verdadero golpe blando a las EPS. Las va a asfixiar para hacerlas inviables y después decir que el sistema no funciona y poder validar ante el país su promoción de la reforma a la salud, que de entrada elimina las EPS convirtiéndolas en otra figura dizque de gestoras de vida, pero que realmente las desnaturaliza. Se le preguntó, Oscar, en algún momento a las 10, 12 EPS más importantes del país si les interesaría convertirse en gestoras de vida. Todas dijeron no, el gobierno no entiende el sistema. Entonces los llama intermediarios, no les reconoce el papel asegurador y pues la soberbia prima en cada una de las declaraciones, especialmente las de Jaramillo. El tono de Guillermo Alfonso Jaramillo es de rabia política, de edad que tenemos en el país. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. Manteniéndote al día con las noticias. Bueno, el tema de la seguridad es otro de los temas importantes que hay que tocar, representante, y que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo en Colombia. Estamos viendo un incremento en los secuestros, un incremento en la inseguridad, en las vías, quema de buses, etcétera. Pero también hay un tema muy preocupante y es lo que acaba de decir la Federación de Departamentos, que el teléfono está roto completamente con el gobierno nacional, con el presidente de la República, con el ministro de Gobierno. Esto se está convirtiendo en un tema complicado. La seguridad de Colombia en este momento está comprometida. Esto no se había visto en Colombia muchos años. Me interesa muchísimo, Oscar. Justo en la tarde de ayer
Recién terminó el debate contra el ministro Velasco y ministro Velázquez, Interior y Defensa. Defensa. Y lo que hay entre los dos, yo se los dije en mi intervención de cierre, es una actitud de no reconocer los problemas que tienen en el país. Al ministro Velasco le dije, usted lleva tantos 22, 25 años en el Congreso. A todo el mundo le decía cuál era la solución y lleva 3 o 4 meses en el Ministerio de Interior y rompió la comunicación con alcaldes y gobernadores. Al ministro Velázquez y al ministro Velasco les dije, no es solamente un tema de un titular de prensa, es que han dejado plantados en 2 ocasiones en Bogotá a los alcaldes y a los gobernadores. Entonces es muy difícil que un gobierno de regiones, como dice ser, pueda tener una buena relación con gobernadores y alcaldes, que además, Oscar, recuerde lo que pasó hace unos meses, cuando los gobernadores ante el desespero salieron a decir libertad y orden. Y entonces el gobierno dijo, nos van a dar un golpe de Estado. No, Ese es el nivel de comprensión del gobierno nacional sobre las regiones. es bastante difícil, ¿no? Muy difícil, por fortuna, creo yo, el país va a tener una reconfiguración política a partir del 29 de octubre y el gobierno tendrá que entender que tiene que gobernar con las regiones o crear una ruptura donde su gobierno lo único que se irá en estos 4 años será en peleas tuiteras, discusiones ideológicas y no pasará de ahí. ¿Usted piensa que el señor ministro de Defensa, a pesar de que ya la terna de fiscal ya está definida, sigue pensando como fiscal? Sigue pensando como fiscal. También tuve la oportunidad de decírselo. Yo le dije, usted sigue actuando como un operador judicial. Además, le evidencié el reclamo en el debate de control político, porque en el escándalo de Laura Sarabia él salió a dar un discurso de barniz de legalidad de todo lo que ahí había sucedido. Y una de las cosas que yo le decía ayer es, ministro, ¿usted quién le dijo que esa es su competencia? Esa no está dentro de sus funciones, salir a dar discursos jurídicos de si esto fue legal o no fue legal. Tampoco lo contestó y ahí se lo dejamos, pero sigue actuando como un perseguidor y esa bondad que aparenta, yo realmente descreo de ella. Y otra también, hoy la ministra Lorena Ramírez, ministra de Trabajo, radicó y silenciosamente la reforma otra vez. ¿Qué mensaje tiene eso? Un mensaje verdaderamente contradictorio ante ese postulado de acuerdo nacional, Oscar. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en la asamblea de la ANDI y guste o no a unos sectores, allá se concentran los mayores generadores de empleo de este país, entendiendo también que el 90% del empleo formal en Colombia lo proveen las pequeñas y medianas empresas, pero allá estaban los industriales. Tenía espacio la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez, no apareció. Radican una reforma laboral. Entonces yo sí creo que los mensajes son muy equivocados. El representante, después de todo este mensaje tan poco satisfecho para la gente de Colombia, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Oscar, yo creo que va a ser fundamental que el país dé un mensaje muy contundente el 29 de octubre. Nosotros desde la oposición seguiremos haciendo un esfuerzo por mostrarle al país, a la opinión pública, a los medios, a ustedes, cómo es que está disfuncionando el gobierno. Pero esto no resuelve los problemas. Y yo sí creo que el mensaje necesario es el 29 de octubre, esa reconfiguración política que va a tener el país, Medellín, Cali, seguramente Bogotá, Barranquilla, ciudades intermedias también, van a estar muy lejanas de elegir a personas cercanas al gobierno nacional porque los resultados han sido desastrosos. ¿Sabes cómo recibe la propuesta de Germán Vargas Lleras de hacer una coalición de todo lo que es ustedes como oposición y presentar sus propias propuestas? Bueno, pues lo que hay que decir respetuosamente, Oscar, es que por lo menos de parte nuestra en el Centro Democrático somos una oposición de una sola línea. A veces algunos amigos en Cambio Radical no la acuden ni la caminan y solo algunos están en oposición, a veces sí, a veces no. O sea que el llamado esencialmente es a Vargas, a su partido, donde hay personas muy valiosas que han estado muy frontales, pero necesita que haya una disciplina mayor. De lo contrario, mientras podamos hacer unión en temas fundamentales donde estemos de acuerdo en materia de oposición e inclusive sin ponernos de acuerdo en muchos debates dentro de las comisiones y plenarias, terminamos haciendo un buen
equipo, una colaboración con los amigos de Cambio Radical, así que bienvenido a toda invitación que les sirva esto. A propósito de la comisión de acusaciones, ¿en qué va la denuncia o la demanda que puso Federico Gutiérrez sobre la ilegitimidad de este gobierno? Pues Oscar, el trámite tendrá que abordarse. Ahí hay unos representantes instructores que son los que conocerán de ese procedimiento y después de agotar unas etapas de investigación, por lo menos así indica la norma, tendrán que presentarnos en la comisión de acusaciones el proyecto de por qué avanzar en la investigación o de por qué precluir o cerrar. Y en esos momentos pues habrá que esperar con qué llegan, pero todavía se encuentran dentro de los términos que permite la ley de ellos seguir adelantando ese tipo de investigaciones. Representante, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos en sala de prensa, por contarnos todos estos temas y esta investigación que usted está haciendo sobre esta ingobernabilidad que sufrimos hoy en Colombia. Muchas gracias. No, Oscar, al contrario, yo estoy muy agradecido con usted que haya tenido el interés de conocer el detalle de lo que está pasando, que usted nos ayude a ampliar este mensaje ante la opinión. Eso es lo que queremos y sobre la base no de especulaciones, no de insultos, sino de hechos y de datos concretos, que para nosotros eso es lo más importante. Representante a la Cámara, Hernán Cadavid, en sala de prensa. Sala de prensa. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. Manteniéndote al día con las noticias.